Hola a todos. Bueno, vamos a la clase de hoy. Hemos terminado el otro día viendo en COBOL, en el IDE de COBOL, hasta la suma y era un poco para habituarnos a cómo trabajar con el IDE. Entonces hoy vamos a ver las operaciones matemáticas y otra instrucción muy importante. Primero la vamos a ver en PCI y después lo vamos a ver en COBOL. Y como resultado les voy a dejar eh, un trabajo práctico que se los enviaré por correo electrónico y por WhatsApp y también les voy a mandar los, los fuentes de los dos programas que vamos a ver hoy, ¿no? Tanto el de PASEI como el de COBOL. Bueno, ya se habrán habituado cómo trabaja la interfase de PASEI, entonces acá podemos, ¿no?, ingresar un nuevo programa, ¿sí?, o podemos buscar un programa que ya tenemos hecho, que es lo que hice yo hoy, que ya tener preparado un programa, ¿sí?, que es este de acá. Bueno, a ver, eh, al programa le pusimos un nombre, PASEI clase número 3. Algo a tener en cuenta que no, en el nombre del programa no se pueden poner blanco ni caracteres especiales. El único que permite es el guión bajo, si quieren separar las sílabas como estoy haciendo yo en este momento. Bueno, para hacer las operaciones matemáticas, esta vez vamos a trabajar con números enteros, nada más, con dos variables enteras, para hacerlo, no complicar demasiado la clase y que se pueda entender bien cómo trabajan estas operaciones. Entonces, como primera medida, lo que podemos hacer es definir dos variables separadas por coma. Yo les puse, ustedes le ponen el nombre que quieran, yo le puse var1, var2 como entero. Quiere decir que todas las variables que nombremos entre la palabra definir y cómo van a ser definidas como entero. Bueno, ya saben cómo es la instrucción escribir, entonces puse ingrese la variable 1, leemos la variable 1 y vamos a escribir el resultado de la lectura. Es decir, escribir la variable 1 ingresada es, y ponemos el nombre de la variable. A continuación, leemos la variable 2 y escribimos cuál es el número que ha ingresado en la variable 2. Bueno, ya saben que una variable es una porción de memoria donde se guarda, eh, en este caso, caracteres enteros, ¿no?, porque lo definimos así. Si hubiésemos definido alfanumérico, se podría guardar cualquier cosa, y carácter alfabético, nada más que alfabético. Bueno, eh, ¿cómo podemos operar? Es decir, el resultado es el nombre de una variable que se va a definir por defecto como consecuencia de guardar el resultado de la suma de las dos variables que hemos definido. Entonces, podemos poner acá resultado igual a variable 1 más variable 2 y nos lo va a guardar el resultado. El signo más puede ser reemplazado, no, perdón, el signo igual puede ser reemplazado por una flecha en dirección al resultado. Eso lo vamos a ver ahora con el diagrama. Bueno, yo prefiero ahora, en estas primeras clases, trabajar escribiendo cada una de las sentencias, pero ahora vamos a ver cómo se puede también esto manejar desde el punto de vista del diagrama. Lo mismo ahora para hacer una resta, variable 1 menos variable 2, después abajo voy a dar el resultado, la resta de la variable 1 con la variable 2, y resultado. Mm,
A ver, mira, ahora estoy viendo que acá hay un error, pero no, como tenemos puesto la opción flexible, cuando definimos el programa no lo está detectando. Ahora vamos a hacer la prueba así como está y después le voy a mostrar cuál es el error. Bueno, así podemos ver todas las operaciones matemáticas. Acá tenemos la variable 1 multiplicada por la variable 2 para hacer el producto, la división, variable 1 dividido por variable 2, el resultado, y esto sí lo vamos a explicar ahora en detalle porque es muy importante. Es decir, eh, vamos a probar los jurídicos. Que se ingrese la variable 1, bueno, podemos poner cualquier número, 5. La variable ingresada es 5. Ingresamos una variable 3 y me dice, la variable 1 ingresada es 3, la suma de la variable es 8, bueno, me va a dar el resultado de las operaciones que hicimos. Hasta llegar a la división de la variable 1 por la 2, que me da un número con decimales, que ya no es entero como definimos las dos variables, pero como result, la variable result se autodefinió, entonces puede alojar decimales sin problema. Y dice el resultado es menor o igual a 9. Bueno, vamos a ver esto. No dio error, no dio error. Vamos a ver cuál fue el error que yo cometí, que si hubiésemos puesto que analice la estructura de manera eh, de una manera más exigente, tendría que haber dado error. Me estoy dando cuenta que acá se con, la concatenación de un texto con un número o con otra variable o con otro texto siempre se hace concatenando con la coma. Y acá me faltan las comas. ¿Mm? Si yo pongo la coma, el resultado va a ser el mismo. 5, 2, y ahí está el resultado de la operación. Bueno, ahora viene lo importante. Acá vamos a hacer una comparación. Vamos a averiguar si el resultado de la última operación, porque al estar recibiendo cada uno de los resultados dentro de la variable result va a ir cambiando según la operación que le estamos haciendo, el resultado de la operación que le indicamos. Así que el último resultado va a ser el de dividir la variable 1 por la variable 2. Entonces, si el resultado es menor a 9, entonces escribo el resultado es, no, perdón, el resultado es mayor que 9. Bueno, entonces escribo el resultado es mayor que 9. Si no, escribir el resultado es menor o igual a 9. Bueno, acá siempre va a dar menor a 9 porque estoy haciendo una división, es entre dos variables y es para poderles explicar esta sentencia que es tan importante, porque ahora cuando ustedes traten de hacer la práctica, que son cálculos, pero también tienen que usar esta sentencia, eh, van a ver que a partir de ahí se abre un camino diferente, porque la cantidad de operaciones que vamos a poder hacer son muy importantes, son bastante grandes. Eh, a ver, vamos a ver esto en diagrama. Lo podemos agrandar a pantalla completa. Y como ven, todo lo que escribimos nos lo ha diagramado. Como yo les dije en el video anterior, el- yo puedo escribir el programa directamente como lo hice yo, tipeando cada uno de los caracteres, o lo podemos escribir directamente con el diagramador. Eso lo vamos a ver más en detalle
en el próximo programa. Yo lo que quiero ver, también hacerles significar, hacerles ver que el programa queda documentado en un diagrama que es muy, pero muy importante cuando los programas son muy grandes y muy complicados. Y como verán, acá la condición de ver si el resultado era mayor a 9 se, se, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Eh, Se define por verdadero o falso, es decir, por verdadero o falso. Yo le pregunté si era mayor a 9. Si es verdadero, el resultado es mayor a 9, que es lo que escribimos. Si es falso, que es el si no, que aparece, entonces el resultado, vamos a escribir el resultado menor que 9 y finaliza el programa. Eh, Todo lo que, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño cambio, no sé, para que se vea reflejado, ¿no? Por ejemplo, si yo le doy doble clic acá a esta sentencia, puedo modificarla. ¿Eh? ¿Eh? La modifiqué y la puedo ejecutar, y se puede ejecutar de acá de la misma forma que la ejecutamos, y acá está que se modificó el escribir eh, el texto este. Ahora, si yo cierro la diagramación, van a ver que se produjeron cambios. Primero, que modifiqué lo que el texto ya aparece actualizado. Y cambia el signo igual por la flecha, que quiere decir que, por ejemplo, en el caso de la suma, la variable 1 más la variable 2, ingreso ese resultado en result. Bueno, espero que haya sido claro. Pero esto lo volveremos a repasar en el próximo programa, porque el método es tratar de usar todo lo que se vio acumulado hasta el momento e ir agregando sentencias nuevas, condiciones nuevas, e ir aprendiendo así y escalando los conocimientos. Hoy hemos agregado, bueno, las operaciones matemáticas, que son muy simples, pero entender la lógica de esta operación, sí, entonces, si no, y el fin de la operación, ¿m? Toda esto es una, una sentencia, digamos, una condición en sí mismo. Empieza en sí y termina en fin, sí. El entonces es determinante para saber si esto que buscábamos es verdadero o falso, y si no lo es, si no, si es falso, va a emitir este resultado. Bueno, eh, este programa entonces va junto en el correo electrónico, que le va a llegar primero el correo, pero bueno, por si no ven el adjunto, se lo estoy mostrando. Vamos a ver todo esto en Cobol. Vamos a cerrar, perseguir. ¿Eh? No voy a borrar los cambios porque yo ya los tengo. Y acá tenemos el programa Cobol. Bueno, le di un nombre, un autor, digamos. El nombre es el mismo que el Parseid, nada más que cambia la extensión, CBL, también puede ser CBO. Es decir, cuando yo abro un programa, pero después lo salvo, las opciones que tengo, perdón, salvar como, ¿m? son todas estas que las va a reconocer el Parseid. Y en un programa COBOL, como ven, lo puedo salvar como CBO, COB, CBN. ¿M? Vamos a cancelar esto y vamos al programa. Bueno, tal vez le puse un nombre de autor, que descriptivo, ¿m? Y sí, al final del programa le puse
un nombre que es operaciones, porque así pensaba llamarlo al principio. Bueno, las sentencias básicas y obligatorias, ya hablamos de ellas, y en la Working Storage Section ya vimos una suma, es donde definimos las variables. En este caso, he definido tres variables numéricas, ¿no? Dos de cuatro posiciones y el resultado de seis posiciones, aunque me hubiese bastado con cinco, bueno, no importa. Donde se va a arrojar el resultado que vimos ya en parcial. Entonces, la mecánica es lo mismo. Voy a displayar que el pedido de que me ingrese la variable uno la voy a aceptar, ¿m? La voy a displayar otra vez para mostrársela al usuario, ¿m? Cuál es la variable que ha ingresado. Lo mismo vamos a hacer con la variable 2, display, ingrese la variable 2, accept la variable 2 y display, la variable de 2 es var 2. Bueno, está comentado el programa, por eso se los mando y ya queda documentado. Esto es muy importante en muchísimos casos cuando el tema está muy complicado, ya lo hablamos, es un método de autodocumentación y además para que cuando otra persona tenga que ver el programa, lo vayamos guiando qué es lo que estamos haciendo. Entonces, los comentarios, para que COBOL reconozca que una sentencia es un comentario, tiene que haber un asterisco en la columna 7. A partir de ahí podemos escribir todo lo que queramos hasta la columna 80, que más de eso no se puede escribir en COBOL. Entonces, vamos a ver. Dice, la suma, sumo la variable uno a la variable 2. Esta sería la fórmula matemática, y dejo resultado el resultado. Entonces, esta es la manera de sumar. Add de adición, de sumar, eso ya lo vimos en el programa anterior. Sumo la variable uno más la variable 2 y el resultado, giving, esto quiere decir que el resultado lo voy a dejar en la variable resumen. Y displayo, el resultado de la suma es concateno con la coma y pongo la variable resultado. Acá sí la coma es imprescindible, si no, no lo va a reconocer como bueno. Bueno, la forma de la resta es subtract var 2 desde var 1, es decir, le estoy restando la variable 2 a 1, y dejo el resultado en resultado. Bueno, displayo para mostrarlo. Vamos a ver a la multiplicación. Es decir, multiply es la misma forma de hacerlo que la adición de la variable 1 por la variable 2, dejo resultado en resultado. Lo mismo va a pasar con dividir. Divide la variable 1 por la variable 2, dejo resultado en resultado. Bueno, y acá les voy a mostrar algo eh, para hacer operaciones, digamos, extensas, cálculos, donde vamos a respetar la manera algebraica de hacerlo. Entonces podemos usar una sentencia que se llama compute, ¿m? Resultado igual, y abrimos paréntesis, por ejemplo, en este caso, es un ejemplo, la variable 1 por la 2 dividido por la 2. Y voy a explayar el resultado. Seguramente alguno de ustedes estará pensando, ¿y para qué vamos a usar la sentencia divide, multiply, subtract, add, si yo bien podría hacer algo así como, a ver, compute, igual, ¿sí?
var, pero me falta el result, ¿no? Y podría ser var uno más var 2. Esto que acabo de hacer, ¿no? Es lo mismo que hacer un app. ¿Y por qué no usar nada más que el compute? Bueno, el compute eh, ocupa más memoria que cada una de las otras sentencias que vimos uno por uno. ¿Qué importancia tiene esto ahora que las computadoras, los ordenadores vienen con tantísima memoria? En los mainframes de IBM se cobraba el proceso por segundo de procesamiento. Es decir, que una empresa alquilaba a IBM procesamiento, una máquina, un espacio de una máquina para hacer procesamiento, o a cualquier otra empresa que daba ese tipo de servicio, y lo que le iba a cobrar la empresa era el segundo de procesamiento. Hace muchos años me llamaron de una empresa porque el cierre de la facturación tardaba muchísimo y le salía muchísimo dinero. A ver cómo podíamos acortarlo, que no se gastaran tantos segundos de procesamiento, ¿no? De procesador. Bueno, el programa tenía muchísimos problemas. Estaba mal estructurado, cosa que vamos a ver. Muchas sentencias se usaban mal repetitivamente, cuando se podía simplificar, pero una de las cosas que pesó mucho también en reducir el tiempo de procesamiento era que usaba el compute para cualquier operación matemática, quitando ya en las primeras pruebas que hice el compute y reemplazándolas por las que correspondían, ya el tiempo de procesamiento se redujo bastante. Y después ya estructurando el programa, poniendo la sentencia como corresponde y demás, bueno, la verdad que el resultado fue magnífico, fue muy bueno. Bueno, podemos ejecutarlo, vamos a ver, y ahí ya nos está pidiendo en la consola, ingrese la variable uno, ingrese la variable 2, y acá vienen todos los resultados. Como hemos definido la variable con 4 posiciones los ingresos y con 6 posiciones los resultados, bueno, ahí tenemos el resultado de todas las operaciones. El resultado de la suma es tanto, el resultado de la resta es tanto, ¿no? La división y el cálculo. Con respecto a la división, eh, ¿qué pasa? Que nosotros hemos definido las variables como numéricas entero. Entonces, si una división nos va a dar con decimales, COBOL la va a redondear, porque yo no le di espacio para poner los decimales. Es decir, tenemos toda una clase donde vamos a ver todos los formatos de variables y constantes, y formatos de impresión, formatos de cálculo, formatos de ingreso de información, donde se van a manejar todas esas características. Pero en este caso, para simplificarlo, puse variables enteras y tengan en cuenta entonces que el resultado de la operación va a ser un entero redondeado, no es como en el caso del parcel. Bueno, ¿qué nos falta ver? La parte importante que cambia todo el panorama, que es la condición que hemos visto en parcel. ¿Y cómo se resuelve esto en COBOL? Bueno, hay una sentencia que se llama if, que ahí ya ven que me la estaba insinuando, donde if quiere decir sí, ¿no? En inglés. Entonces, si, por ejemplo, result es mayor a 9, entonces hago un display,
vamos a hacerlo simple, mayor, mayor a 9. Ah, no. ¿Qué pasa si no es mayor a 9? Ese si no que vimos en Parseín es un else. Ahí lo puso, la puedo poner en cualquier lugar. Se estila, ¿no? Para que quede claro cuando son un montón de sentencias y todo, no ponerlo al mismo nivel que el if para que se empiece a ver esto como cómo se va disgregando la operación, ¿no? Entonces, acá tengo un else, ¿sí? Y entonces, bueno, no, acá puedo hacer un display eh, menor o igual a 9. Me faltan las comillas y el punto. Fíjese una cosa, a ver, pongo la comilla, vamos a poner el punto también. Acá no va punto, ni acá. Es decir, todo esto es una instrucción y el punto es la que la termina. ¿No? Vamos a probarla, a ver si funciona. Ingrese en la consola, ingresamos otra, y acá puso que es menor o igual a 9. Bueno, es importante, muy importante manejar esta sentencia, ¿no? Porque como se puede imaginar, bueno, se lo voy a imaginar para hacer la práctica que le mandé, ¿no? Porque son cálculos y comparaciones para ver qué resultado dan los cálculos. Bueno, muy bien, seguimos.